Oportunidades. Le damos la bienvenida, Canciller Mario López, aquí a Ampliación de Noticias. Y hay una firma de acuerdo para acceder a vacunas contra el COVID-19 y queríamos primero, inicialmente, conocer estos pormenores, es decir, las negociaciones que se están realizando. Se habla de vacuna para todos los peruanos, pero inicialmente hablan de hasta 12 millones, en fin. ¿Cuáles son estos pormenores? ¿En qué situación estamos hoy, en septiembre? Canciller, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Carlos, Fernando, un gusto estar en el programa. Estamos en muy buen paso, Mónica. Nos encontramos asegurando el acceso del Perú a las vacunas contra la COVID-19 que nos van a permitir atender de manera rápida y segura a un importante porcentaje de nuestra población. Nuestra primera meta es 70% de la población y así contener la pandemia. Desde abril que venimos trabajando desde la Cancillería, a través de la coordinación del grupo, hemos tenido negociaciones con varios laboratorios, varios gobiernos, un mecanismo multisectorial, y todos ellos han arrojado estas posibilidades que se van concretando. Ya lo decíamos antes, cuando, por ejemplo, los gabinetes se presentaron ante el Congreso, decíamos entre agosto y septiembre tendremos novedades, y así lo estamos cumpliendo. Ahora en septiembre ya hemos asegurado 13 millones de dosis de vacuna, que resulta siendo importante para atender a la población cuando éstas se encuentren listas. Pero, Canciller, cuando hablamos de asegurar 13 millones, estamos asegurando eventualmente cuando éstas se determine que están funcionando, es decir, más allá de los proyectos experimentales. Y de eso podríamos estar hablando recién el próximo año. Efectivamente, Mónica, tal como hemos venido negociando con las diferentes empresas o los diferentes laboratorios, la mayoría han señalado la posibilidad de tener esa vacuna en el primer trimestre del 2021, y así nosotros lo hemos venido informando. No hemos querido dar información que no sea la ajustada a la que en las negociaciones se ha establecido. Buenos días, Canciller. Buenos días. Quisiera conocer, por favor, qué cosa es exactamente lo que hemos firmado y con quién, porque el objetivo, sabemos, es disponer de varios millones de vacunas que puedan ser usadas en cuanto estén confirmadas. Esperemos que el próximo año. Pero ha habido una cierta confusión respecto de quién es nuestro interlocutor en este contrato, a qué nos estamos comprometiendo que vamos a recibir y cuánto nos está costando esto. Recuerden, Fernando, que nosotros hemos venido estableciendo una estrategia con diferentes laboratorios y con diferentes gobiernos. En esta oportunidad, los últimos días, hemos establecido acuerdos con Pfizer y con el mecanismo COVAX Facility. Estos acuerdos habían estado previamente precedidos de otros acuerdos de intención, pero los que hemos suscrito, los que el Ministerio de Salud ha suscrito, ya son acuerdos vinculantes que nos aseguran esas dosis que menciono. Por un lado, Pfizer, ¿no?, con 9.9 millones de dosis de vacuna, y de otro lado, el mecanismo COVAX Facility con 13 millones de dosis de vacunas. Con lo cual estamos hablando de alrededor de 11 millones de personas que van a recibir las vacunas con este tipo de acuerdos. Recuerden que son 2 dosis por persona, ¿no? Por eso es que estamos hablando de... Por lo menos, por lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Por lo que se sabe hasta ahora. Recuerden también que las negociaciones son complicadas en un ambiente marcado por la incertidumbre, ¿no? El conocimiento de la enfermedad todavía es aún incompleto. Claro. Todavía no tenemos un calendario claro, ¿o sí lo tenemos? O sea, en términos, digamos, eventualmente a partir del próximo año. Lo que tenemos claro es que es el primer trimestre del 2021, de acuerdo a Pfizer, que es un reputado laboratorio farmacéutico que está a la cabeza de la realización de las pruebas,
finales de las vacunas, y lo que tiene previsto es iniciar su distribución en el primer trimestre del próximo año. Y lo estamos haciendo como Perú, digamos, como país, o hay también algunos que estemos haciendo en coalición con el resto de países de América Latina. Lo estamos haciendo como Perú. Por supuesto tenemos coordinaciones también desde la Cancillería, tenemos coordinaciones con otros países de la región para conocer detalles sobre los avances que van teniendo, pero estos acuerdos que hemos suscrito y los anteriores que también hemos suscrito, porque recuerden que hemos venido suscribiendo acuerdos de intención, de confidencialidad, de desarrollo de pruebas o análisis clínicos en el Perú. Todos esos acuerdos han sido previos. Este fin de semana lo que tenemos ya son acuerdos vinculantes, es decir, nos vinculan a una compra anticipada de vacunas contra la COVID-19. Canciller, le vamos a pedir un segundito, tenemos que ir a una pausa y regresamos porque hay más preguntas con usted, muy amable. Vamos a pausa, ya regresamos. Retomamos en Ampliación de Noticias, estamos conversando con el canciller de la República, el embajador Mario López Chávarri, y estamos hablando inicialmente sobre todas las relaciones y el trabajo que se viene haciendo en relación al tema de las vacunas. Eventualmente, claro, todos los países del mundo están a la espera de lo mismo. Tenemos que seguir conviviendo con este virus, e incluso cuando aparezca la vacuna, probablemente también así lo sea, porque nada está 100% cierto en una pandemia de esta naturaleza. Pero Fernando tenía, para agotar el tema de vacunas, otras preguntas. Sí, nos ha hablado, señor canciller, que hemos firmado acuerdos vinculantes, pero quería saber si estos acuerdos han supuesto pagar también, porque en algún momento se dijo que parte de las dificultades de las relaciones de laboratorios con el Perú es que no habíamos pagado por adelantado, como se estila en estos casos. Fernando, nosotros en las negociaciones hemos establecido fechas para pago, tanto con Pfizer y con COVAX Facility que estamos conversando. Tenemos fechas ya fijadas para el pago. No debemos hacerlo antes, porque todavía las negociaciones y por lo tanto los precios están fluctuando. De ahí que cuando escucho esas voces que reclaman por qué no hemos pagado, mi respuesta es: no debemos adelantarnos, debemos hacerlo en el momento fijado según las negociaciones. Y ahora, y solamente una última pregunta. Sí, perdón, Mónica, adelante. En ese sentido, ¿por qué el Perú accedería a 13 millones de dosis y no a más de 30, que es la población nacional? ¿Es un tema de costos o es un tema de posibilidades? Mónica, como yo decía anteriormente, como lo señalaba, estamos negociando con varios laboratorios y más el mecanismo COVAX. ¿Por qué lo hacemos así? Primero, para asegurar la vacuna, y segundo, para que a través de cada una de estas negociaciones obtengamos un porcentaje que nos permita cubrir a la mayor parte de la población peruana. Recuerden que el presidente Vizcarra señaló en un momento, cuando dimos ya a conocer a la opinión pública los avances de nuestras negociaciones, que el objetivo es el 93% de la población, 30.75 millones de habitantes. Y hacia eso vamos. Lo que hemos logrado hasta el momento son 11 millones de personas que van a ser atendidas con estas vacunas. Pero seguimos, por supuesto, recuerden que estamos negociando con más de una docena de actores entre países amigos y laboratorios, con lo cual vamos a ir sumando esas dosis necesarias para cubrir los porcentajes que nos hemos trazado. Canciller, a propósito, recuerdo en una conferencia de prensa al presidente de la República manifestar que se iba a solicitar información de todos los ensayos que se estaban realizando y también, por supuesto, pruebas que, según se dice, habían sido definidas. La vacuna rusa, por ejemplo, que no tenía mucha confiabilidad, de acuerdo a la OMS. ¿Se ha recibido esta información? ¿El Perú ha tenido acceso a todo este tipo de información respecto a ensayos y posibles vacunas? Así es, Carlos. Justamente para poder lograr estos acuerdos, nosotros estamos revisando a través de la Comisión Multisectorial esa información. ¿Y de dónde viene esa información? De la fase 1 y fase 2 de las vacunas, y esto a través de un comité de expertos en temas vacunas,
se viene evaluando y estudiando. Antes de hacer cualquier adquisición, cualquier compromiso, lo que se hace es una revisión de la información y por supuesto prima los temas de seguridad y de oportunidad para contar con las vacunas. Canciller, quería aprovechar la oportunidad para tocarle también un tema de carácter político. Usted como miembro del gabinete ministerial y además como ministro de Relaciones Exteriores, ¿cuál es su evaluación de esta crisis política y cuál es la imagen que ha quedado para usted del país a nivel internacional? Porque evidentemente hay quienes expresaron su preocupación en el tema de la institucionalidad y el mantenimiento de la democracia en el país. ¿Cuál es su evaluación al respecto, canciller? Bueno, frente al rechazo de la moción de vacancia, creo que en todo queda claro que ha primado la sensatez y la responsabilidad. Y eso es algo que yo he venido señalando en anteriores intervenciones durante la semana, y mencionaba que la población peruana no deseaba ningún tipo de confrontación, y menos de que progresara una moción de vacancia. Lo que queda ahora por delante es trabajar aún más en estos temas que son los temas de interés nacional, el tema de la lucha contra la crisis sanitaria, el tema de la reactivación económica y por supuesto también el proceso electoral en que nos encontramos. En el plano internacional yo quisiera aprovechar para saludar y agradecer los respaldos que hemos recibido en estos momentos de crisis, en este respaldo hacia la democracia en el Perú, hacia la institucionalidad, y creo que ahí debemos destacar sobre todo el anuncio y el comunicado realizado por los países andinos. Tenemos esa manifestación, así como otras, y por supuesto ha habido preocupación en el escenario internacional respecto a la situación del Perú y su democracia. Canciller, regresando al tema de las vacunas, nos ha dicho en suma que se han firmado acuerdos vinculantes que cubrirían a 30% de nuestra población, probablemente durante el primer trimestre del próximo año, es decir, pleno verano. ¿Qué va a pasar con los otros 2/3? Usted nos ha dicho también que se mantienen negociaciones con otros laboratorios. Yo quería preguntarle particularmente el estado de los acuerdos con las vacunas chinas, que tengo entendido que son 2. Hemos hablado acá con unos médicos de la Cayetano Heredia y la San Marcos que están involucrados con experimentación ya, porque nos conviene resolver eso cuanto antes, porque en un momento u otro es posible que los Estados Unidos agrave su conflicto con China y nos vamos a ver envueltos. De manera que si hay una vacuna china que pueda ser presentada más o menos en los mismos plazos que la Pfizer, nos conviene asegurar eso desde ya. Por supuesto, Fernando, y en eso estamos. El hecho de tener en el Perú las pruebas de la vacuna china de Sinopharm, de la empresa Sinopharm, nos asegura un acceso a la vacuna china que se está probando, que se está desarrollando a través de los análisis clínicos en varios países, entre ellos el Perú. De tal manera que sí, que hay un compromiso de parte del gobierno chino y estamos en negociaciones también con ellos, como lo estamos con la empresa rusa, que hace un momento me preguntaba, y estamos también con AstraZeneca de Reino Unido y Novavax de Estados Unidos, de tal manera que no tenemos un solo país o un solo laboratorio que nos va a atender en esa demanda de vacunas contra la COVID-19. Tenemos un conjunto de vacunas que nos va a permitir hacer frente a la pandemia. Canciller, quería preguntar sobre el tema vinculado con si es que el gobierno peruano ya recibió las satisfacciones del caso de parte del Partido Popular de España. Pablo Casado, quien se refirió muy mal al Perú, diciendo que estaba peor que España. Hubo una carta, efectivamente, de protesta de parte del Perú hacia este partido. Ya recibió alguna satisfacción y hay otra versión que circula desde hace varios días, yo creo que desde que salió del gabinete, de que existe la posibilidad de que Pedro Cateriano sea nombrado embajador del Perú en España, como embajador político. ¿Es cierto esto?
Sobre el tema de la mención por parte del presidente del Partido Popular de España, yo quisiera señalar ahí que el embajador del Perú actuó de acuerdo a lo que se estila en estos casos, que responde a una mención que no condice con los niveles de vinculación, de amistad y cooperación entre Perú y España. De tal manera que frente a un señalamiento de ese tipo se ha actuado conforme a nuestra diplomacia y a cómo nosotros hacemos frente a eventuales manifestaciones de ese tipo. ¿Pero se ha respondido a eso o no? No, yo creo que ahí debemos ser claros. Este es un tema de un partido político, un señalamiento de un partido político. Hemos hecho saber y por supuesto el partido político a través de sus miembros, de sus dirigentes, han señalado que no han querido para nada perjudicar las buenas relaciones entre Perú y España, y el tema quedó ahí. No vamos a ahondar, digamos, en una situación que... Y sobre estos rumores de que el señor Cateriano iría como embajador de Perú... Embajador político. Embajador bien político. Lo ha dicho Mónica, son rumores. No hay como la canción, son rumores. Son rumores. Realmente el hecho de que el ex premier Pedro Cateriano tenga algún tipo de vínculo cercano con algunas autoridades o algunos sectores españoles, pues no lleva a suponer nada más que eso, ¿no? Que tenga buenas relaciones y con esos estamentos o segmentos de la sociedad española. Muy bien, canciller, el tiempo nos ha ganado. Le agradecemos, como siempre, su participación aquí en Ampliación de Noticias hasta cualquier momento. Al embajador Mario López Chávarri, canciller del país, estaba con nosotros en RPP, La Voz del Perú. Volvemos.